con tu agua viva, siempre quiero estar. Con cada susurro de tu voz, mi espíritu revivido, lleno de tu amor. Hola, hola, buen día. ¿Cómo está? Le mando una gran bendición. Hoy ya estamos a lunes 19 de enero y seguimos meditando en la parte de la escritura en el libro de Mateo, pero hoy corresponde el capítulo 4, versículos de 12 al 25, donde vamos a tener el tema el Evangelio del Reino Celestial. Le invito para que siga la lectura ahí en su pantalla o bien con su Biblia y vamos a leerlo juntos. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, caminó del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pues vamos a continuar ahora con la meditación de esta parte de la escritura. Pues no sé si usted recuerde que el día de ayer hablamos un poquito acerca de la tentación de Jesús, que después de haber sido bautizado, pues fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y estuvo él también en un tiempo de ayuno. Después de esta tentación, pues dice que Jesús volvió a Galilea. Sucede que Juan el Bautista está preso. Si usted recuerda en días anteriores, nos damos cuenta que Juan el Bautista fue aquel que preparó el camino. ¿Para qué? Para que la gente pudiera comenzar a escuchar ese arrepentimiento, ¿verdad? Ese mensaje de arrepentimiento, porque decía que el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, pues esta parte en la escritura nos damos cuenta de ciertas cosas. En primer lugar, que toda la palabra se va a cumplir. Jesús fue a Galilea y dice ahí, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, en la región de Zabulón y Neftalí. Pero mire aquí lo que dice en el versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Pasamos al 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y bueno, efectivamente se cumple la palabra del profeta Isaías, se cumple en esta parte de la escritura. Algo que llama mi atención es el versículo 17 también, que dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Aquí comienza su ministerio después de su bautismo. Él comienza a predicar y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese muy bien cómo algo que me dio mucho gozo es
leer esta palabra porque yo creo que Jesús, obviamente siendo el Señor, siendo Dios, siendo el Rey, pudo haber dicho otra palabra, ¿no? Arrepiéntanse porque ya llegué, porque ya estoy aquí, porque yo soy el Rey, arrepiéntanse, o quizás otra frase. Pero me llama la atención que Jesús vuelve a retomar las palabras que Juan el Bautista estaba diciendo. ¿Por qué? Porque así la fue ordenado a Juan el Bautista. Y me alegra porque reflexiono en la humildad de Jesús, ¿verdad? Reflexiono en esa humildad, en esa obediencia, que no llegó a decir, hey, yo soy el del que decían, yo soy del que hablaban, yo soy el mismo reino, ¿no? Él con una humildad retomó las palabras de Juan el Bautista, quien Juan el Bautista, si usted recuerda que dice, es que no soy ni siquiera digno, ¿no? Tú eres quien me debe de bautizar a mí. Jesús retoma esa misma frase, ese mismo mensaje del arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Y me doy cuenta aquí también que respalda Jesús el ministerio, el trabajo que estaba haciendo Juan el Bautista. Lo respalda y reconoce su labor. Eso es algo muy hermoso, ¿no cree? En el versículo 18 dice que cuando Jesús andaba junto al mar de Galilea, vio a Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban red en el mar porque eran pescadores. Fíjese bien, los discípulos de Jesús eran gente trabajadora. Aquí nos damos cuenta que eran gente trabajadora, pues ellos no estaban descansando, sino que estaban echando las redes, estaban trabajando. Y Jesús les dice, vengan en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y mire lo que hicieron ellos. Dice aquí la palabra del Señor que al instante, al momento, ellos conocían, ellos habían recibido una revelación, habían escuchado aún ese mensaje quizás de Juan el Bautista o de alguien más, pero ellos sabían que algo estaba sucediendo, que Jesús mismo, el Rey, estaba viniendo a la tierra. Y el Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo les convence de dejar de manera inmediata todo para seguirle. Y luego también vienen otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Me llama la atención que en el caso de estos discípulos son pescadores. Y yo me hacía la pregunta cuando reflexionaba esta palabra, Señor, ¿y por qué no pediste carpinteros, no? A lo mejor te hubieras entendido más con ellos, ¿no? En lugar de pescadores. Y dije, bueno, ¿cómo es un pescador? ¿Cuáles son esas características de un pescador? Y bueno, lo que encontré de una manera muy rápida es que tienen que ser muy observadores. Un pescador tiene que ser muy observador. Tienen que ser pacientes, ¿verdad? Aquí vivimos en la hermosa isla de Cozumel y luego hay pescadores que están ahí, ya sea con su caña o están en la barca y tienen que esperar, tienen que ser pacientes. También dice que se deben de adaptar a condiciones adversas, ¿verdad? Y aquí, pues, ¿cómo no? De verdad que aquellos que trabajan bajo el aire libre, mis respetos porque el calor es excesivo en algunas temporadas y tienen que adaptarse tanto a ello con los tiempos de lluvia, como si viniera alguna corriente marítima, tienen que adaptarse y tienen que tomar decisiones también. Y dice también que deben de ser trabajadores en equipo y ser responsables. Bueno, pues estas cualidades me llamaron mi atención y dije, pues sí, señor, de verdad que no te equivocas porque te necesitabas este tipo de personas para que pudieran también continuar con este trabajo de ir y predicar el evangelio, de aprender de Jesús. Y bueno, pues eh, esta parte en el versículo 22 dice, ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Dejaron la barca, dejaron su seguridad quizás económica, dejaron quizás pues aquello que ya sabían, su comodidad quizás, entre comillas, porque era un trabajo difícil, pero cuando alguien ya sabe cómo es su trabajo, ya se siente cómodo, ya se siente seguro, ya se siente estable y los discípulos pescadores dejaron de inmediato esa seguridad. Y también menciona que dejaron a su padre. Creo que nuestros padres pueden significar pues nuestras costumbres, nuestras tradiciones, quizás el pasado, la familia, ajá.
y definitivamente ellos decidieron dejar estas cosas de la seguridad y estas cosas de la familia de manera inmediata para servir al Señor. ¿Por qué? Porque para ellos les fue revelado que la plenitud estaba en Dios. Y de esta misma manera, si es la primera vez que tú escuchas un mensaje como este, quiero decirte que efectivamente la plenitud solamente se puede encontrar en la presencia de Dios. Dios nos ayuda en las dificultades, no quiere decir que ya no las pasamos, sí, sí las pasamos y algunas han sido muy fuertes, pero sí quiere decir que el Señor está con nosotros y que es nuestra fortaleza. Él viene, como dice la palabra aquí, que venía predicando el evangelio, sanando enfermedad, sanando dolencias, sanando aflicciones, liberando de endemoniados, sanando el corazón. Y efectivamente ese es el reino del Señor. El reino del Señor es que venga su presencia en nuestras vidas, es que le conozcamos como nunca lo habíamos visto, como nunca lo habíamos escuchado, como nunca lo habíamos sabido, y que puedan venir poco a poco esas bendiciones de sanidad a nuestra alma, a nuestra vida y también a aquellos que nos rodean y que nos aman y a quienes amamos. Así que, pues, le invito para que continuemos buscando el reino del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, y así también los demás puedan ser ganados para el Señor. Que Dios le bendiga hoy y siempre. Hasta luego. Tu palabra es lo que yo necesito. La llevaré